Hola a todos, bienvenidos a este webinar sobre propiedad intelectual en la industria de alimentos y bebidas. El día de hoy tenemos a nuestro invitado, Fernando Suárez. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jenny? ¿Qué tal a todos? Muy bien, gracias. Muy contento de que me inviten aquí a estos webinars con ustedes. Muy feliz de estar aquí contigo. Muy bien, muchísimas gracias por tu tiempo y participación. A continuación voy a compartir un poco de tu currículum y experiencia para que puedas compartirnos el tema tan importante e interesante que tenemos el día de hoy para la industria de los alimentos y bebidas. Pues con nosotros está el maestro en ciencias y maestro en gestión de la innovación tecnológica, Fernando Suárez Zamora. Él estudió la maestría en gestión de la innovación tecnológica en la Universidad Iberoamericana, estudió la maestría en biotecnología en el CIMBESTAR, es ingeniero en biotecnología por el Instituto Politécnico Nacional, es maestro en ciencias e innovación. En 2017 fue nombrado como uno de los 100 líderes de biotecnología en Latinoamérica por la organización All Biotech. Es socio fundador de Bionovation. Es director de innovación y transferencia tecnológica de Grupo Celco y fue gerente de innovación de Agrobiotech. Muy bien, Fernando, pues bienvenido y adelante con el tema. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos. Vamos a platicar sobre pues cómo la propiedad intelectual, más en particular la propiedad industrial. Ahorita les platico un poquito de cómo se diferencia una de la otra, que es prácticamente una rama de la propiedad intelectual, puede funcionar en el tema de la industria de los alimentos, ¿no? Primero les quiero platicar, bueno, agradecer mucho a Jenny, a NutriJ y a todos por invitarme. Y para mí es un honor siempre platicar estos temas, que se divulguen y sobre todo que no le tengamos miedo a luego pues tópicos que parecieran muy complejos, que en realidad pues se trata simplemente de un poquito de conocer el fundamento, el camino y sabernos capaces de poder generar este tipo de desarrollos e invenciones. Quiero platicarles un poquito de mi compañía, de la cual soy fundador, orgullosamente cofundador, que se llama Bionovation. Prácticamente somos una consultora, la cual se encarga de desarrollar básicamente todos los procesos relacionados al tema de la gestión tecnológica, desde generar una buena idea, protegerla, en su caso transferirla, fondearla o desarrollarla, ¿no? Que cada uno de los servicios que brindamos pues están enfocados a todo ese ciclo de la innovación tecnológica. Tenemos la fortuna de trabajar con algunos grandes centros de investigación en universidades, así como con asociaciones no gubernamentales y empresas de biotecnología en México y en Estados Unidos. Somos 4 socios actualmente, cada uno tiene su especialidad. Oscar es nuestro CEO, él está mucho más en el tema empresarial, comercial. El doctor Luis Medina es el encargado del área de transferencia tecnológica. Yo en particular, pues he cambiado hemos definido nuevas áreas, pero particularmente estoy más en el tema de propiedad industrial, que vamos a platicar el día de hoy, y en el tema como tal de capital privado, que es también algo en lo que ya me estoy especializando más. Y Joel, que es nuestro otro socio encargado en el tema de innovación tecnológica, ¿no? Ya platicaron un poquito de mí esta Jenny, pero bueno, actualmente soy socio fundador de Bionovation y pues me ha tocado, he tenido la fortuna de trabajar en algunos despachos de propiedad industrial en México, y he podido desarrollar alrededor de 50 registros otorgados de patentes en varias partes del mundo, especialmente en el área de biotecnología, que incluye pues obviamente el tema de alimentos y la industria agrotecnológica, ¿no? Que es donde más experiencia tengo. Ya entrando de lleno en el webinar del día de hoy,
Siempre empiezo platicando la diferencia entre qué es invención y qué es descubrimiento. Tal vez algunos de ustedes que estén viendo este webinar, que ya me hayan escuchado alguna plática, siempre empiezo por ahí porque es importante diferenciar desde el inicio esa gran diferencia, ¿no? ¿Qué es una invención? ¿Qué es un descubrimiento? Después vamos a llegar directamente de lleno a lo que es la propiedad industrial, sus generalidades, qué tipos de figuras existen. Y pues me da mucho gusto que estamos en una época muy interesante, sí muy caótica, pero muy interesante en relación a todo lo que tiene que ver con la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. De hecho, es la primera vez que me toca platicarlo públicamente, porque es un tópico nuevo, ¿no? Se acaba de publicar la reforma como tal, va a entrar en vigor posiblemente hasta noviembre de este año, pero pues ya es importante ir conociendo qué cambiará y básicamente estamos hablando totalmente de una nueva ley, ¿no? Entonces es algo muy, muy interesante para nosotros como profesionales y obviamente requiere pues conocer sus retos y obviamente no sus oportunidades para todos nosotros. Y voy a platicar más en particular algunos ejemplos claros del uso de la propiedad industrial en la industria de los alimentos y cómo compañías enteras en el mundo basan su ventaja competitiva en ese tipo de figuras para generar un impacto y una competitividad, como comentaba, mundial, ¿no? Entonces, de lleno, normalmente siempre platico que estas presentaciones pues, las hago en vivo y le pregunto al público y la gente que responde bien pues les aviento un dulce, ¿no? Traigo una paleta siempre de dulce. Es chistoso porque pues todo el mundo como que está despierto y como que, ay, no sé, como que son más atentos, pero siempre les pregunto, pues, ¿qué es esto, no? Y pues no hay mucha ciencia, pues es el fuego, ¿no? Y siempre les pregunto, ¿quién lo inventó? Y ahí como que siempre queda como que se te cruzan los cables, ¿no? Pues como, ¿quién inventó el fuego? Bueno, no lo inventaron, ¿no? El fuego lo descubrieron. En la teoría dice que hace más o menos 1.9 millones de años por nuestro predecesor antropológico, que es el Homo erectus, ¿no? Y luego les pregunto qué es esto, que esto parece más no sé, me han dicho una cantidad de cosas lo que parece. Pónganse a imaginar un poco qué creen que es, pero bueno, se llama olípila, ¿no? Y la olípila básicamente era un sistema el cual utilizaba el fuego, el cual calentaba una fuente, un tazón, como lo pueden ver abajo en esta parte. Calentaba el agua a través de fuego y el agua se evaporaba y permitía estar moviendo esta esfera de manera circular, ¿no? Y me dicen, bueno, ¿y eso qué? No, bueno, ya fue un tema, ya fue una invención, lo inventó este señor, Herón de Alejandría, pues lo inventé yo creo que para ser popular en las fiestas de sus amigos, ¿no? Miren cómo da vueltas una esfera, pero particularmente es una investigación básica, ¿no? Una demostración o un MVP de lo que el fuego y el agua pueden hacer para mover algo, ¿no? Entonces después les pregunto, ¿qué es esto, no? Y esto es básicamente un esquema muy, muy general de lo que es la primera máquina de vapor, que la cual la inventó James Watt en 1765. Entonces, lo que siempre termino platicando aquí es, el fuego, si bien fue descubierto por el hombre, permitió ese descubrimiento generar invenciones, es decir, aplicaciones de esos descubrimientos para mejorar la vida en general de las personas, para obviamente hacer profit de ello y sobre todo para avanzar en el tema técnico-industrial del mundo, ¿no? Entonces sí, en el camino perdimos mucho pelo, como lo pueden ver, pero pues también hemos generado tecnología la cual nos permite pues facilitar las cosas en el mundo, ¿no? Entonces, particularmente es muy importante definir el descubrimiento, es algo que simplemente nosotros describimos, no es que le demos un nuevo sentido, simplemente lo describimos y lo clasificamos. Sin embargo, el invento o la invención, que hoy vamos a platicar mucho de las invenciones, ya tienen un proceso técnico particular, ¿no? Nada más es lo que se observa, sino cómo le puedes dar un segundo uso, un mejor uso a procesos técnicos, y particularmente es el fundamento de cualquier criterio para el tema de propiedad industrial. Ya lo vamos a platicar más a profundidad, ¿no? Por eso es la diferencia entre invención y descubrimiento. Luego también quiero platicarles un poco
el tema de la innovación, ¿no? La innovación, lo escuchamos, yo creo que la palabra, otra vez ponte así nomás por curioso, unas 5 o 10 veces y dependiendo de los canales de medios que consumas, pero pues lo terminas escuchando unas 5 o 10 veces por lo menos en la radio, en internet, con tus amigos, en el periódico, ¿no? Y yo siempre les pregunto, bueno, ¿pero qué es innovación? Les pregunto aquí, ¿esto es innovación? ¿Un dron es innovación? ¿El autopilot de Tesla es innovación? ¿Las redes sociales son innovación? ¿El iPhone 11 es innovación? Y la respuesta es sí, o sea, realmente todos estos productos son innovaciones, pero es importante mencionar y definir que lo que permite que sea una innovación es cuando el descubrimiento o el invento, que ya lo platicamos acá, cuáles son sus diferencias, termina en una aplicación exitosa en el mercado. De otra manera, podemos hablar de un buen invento, podemos hablar de un buen descubrimiento, pero no necesariamente estamos hablando de innovación tecnológica. Cuando ya logramos que sea un producto que esté en el mercado y sea exitoso en el mercado, podemos hablar de lo que es la innovación, particularmente la innovación tecnológica, ¿no? El invento, el descubrimiento que llega al mercado y se posiciona de manera exitosa. Hay una definición muy interesante, que es esta misma que les comento de Miller Prodman, uno de los más aclamados teóricos del tema de innovación, que dice: las ideas resultan en innovaciones luego que se implementan como nuevos productos, servicios o procedimientos que encuentran una aplicación exitosa imponiéndose en el mercado. Entonces, en ese sentido, es importante conocer que, como lo menciona Müller-Brodmann, como lo estamos viendo acá, cada uno de estos productos, cada una de estas invenciones, como van a tener una aplicación exitosa en el mercado, pues lo que uno quiere es tener algún mecanismo para poder, digamos, tener esa propiedad, al final de cuentas, como parte pues, de nuestros activos empresariales, ¿no? Es muy fácil ver un activo empresarial, por ejemplo, cuando vas a una bodega, ¿no? Sabes que pues, la escritura del terreno es mía, aquí está, ¿no? Es fácil verlo cuando lo ves en maquinaria, es fácil verlo, son activos, ¿no? Inclusive en el tema contable no es un activo fijo, es un activo pasivo, etcétera. Pero el tema de, digamos, la propiedad intelectual a veces pareciera algo muy abstracto, ¿no? La realidad es que la manera de poder tener también un activo, que le llaman los activos intangibles, es a través, pues prácticamente de proteger estos inventos que ya son innovaciones, protegerlas de tal manera que pueda funcionar como un activo más, aparte pues, de la bodega, aparte pues, de la máquina, ¿no? Entonces, como dato, ¿no? No sabían, pero por ejemplo, el valor de la Coca-Cola, de la marca como Coca-Cola, de la compañía Coca-Cola, más del 60% de su valor como tal en libros, no tiene que ver con cuántas plantas tiene en el mundo, tiene que ver prácticamente con su mayor activo intangible, que es su marca. Por ejemplo, ¿no? La marca registrada Coca-Cola es la que más vale en general para la compañía, ¿no? Entonces, los activos intangibles, incluyendo las patentes, que son las que vamos a platicar hoy, protegen estas invenciones, ¿sí? Ya dijimos que no son descubrimientos, sino una invención. Protegen estas invenciones, ¿para qué? Pues para que puedan tener un valor, sí en libros, porque se puede evaluar y lo puedes meter en un libro, pero sobre todo para que nuestro negocio no pueda ser pues fácilmente disrumpido y alguien más que no se molestó o no invirtió en desarrollar estas invenciones, pues no lo pueda utilizar, ¿no? Y nos da un beneficio a invertir en innovación y desarrollo, ¿no? Entonces, la innovación más o menos funciona así, la innovación tecnológica, más o menos porque no es una escalera, no es, hoy amanecí con una idea, mañana investigo algo, luego protejo y ya tengo una cosa en el mercado, es mucho más complejo obviamente, pero para términos prácticos de esta charla, pues es tener una muy buena idea, que bueno, ahí siempre platico de que es una idea original, hoy creo que no lo platicaré a profundidad, pero básicamente no hay ideas originales, todas las ideas
vienen o están fundamentadas o basadas en otras ideas y está bien. De hecho, el sistema de patentes mundial lo que quiere es que la gente pueda inspirarse de otras innovaciones para poder generar sus innovaciones y generar sus invenciones, ¿no? Entonces no está bien, siempre y cuando la idea sea lo suficientemente novedosa, que tenga inventiva y que te pueda dar una patente. Te platicamos qué demonios es eso. La investigación y desarrollo, normalmente sé que el público que nos escucha son buenísimos para eso, tienen procesos muy interesantes, tienen gente muy capaz que puede desarrollar estas invenciones, ¿no? O mejorar procesos particularmente. Entonces es un tema pues muy, ya saben cómo funcionan ustedes. Y normalmente lo que pasa es que no pasamos la escalera de la propiedad industrial, ¿no? Y aquí me voy a detener un poco y dice, bueno, a ver, la charla decía propiedad intelectual y el Fer me está platicando de propiedad industrial. Bueno, la propiedad intelectual en el deber ser toca otros tipos de figuras de protección de la propiedad intelectual. Hoy me voy a enfocar mucho a lo que es la propiedad industrial, ¿sí? Particularmente las invenciones, que es lo que estaba llevando ahorita como este hilo. La propiedad intelectual puede tocar temas, por ejemplo, de derechos de autor, puede tomar temas, por ejemplo, de lo que es una variedad vegetal, puede tomar temas particularmente de lo que es la propiedad intelectual, ¿no? Otros tipos de derechos de propiedad intelectual. Específicamente en la propiedad industrial, que es la que nos atañe el día de hoy, entra todo lo que son los signos distintivos, o como comúnmente le llamamos marcas, y el tema de invenciones, ¿sí? Que son las que vamos a platicar el día de hoy. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la industria de alimentos y bebidas está más enfocada a proteger todos los activos intangibles a través de signos distintivos y a través de invenciones, o el tema de las invenciones, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver a detalle cómo es, pero sí estamos hablando de propiedad intelectual, pero particularmente estamos platicando de la propiedad industrial, que así es como se le llama, que tiene que ver más con las invenciones, lo que viene del intelecto, lo que viene de una mejora técnica, lo que viene de todo lo que platicamos de la olípila y la máquina de vapor, ¿no? Entonces, cuando ya entendamos bien estos conceptos, voy a platicarles también unos ejemplos de cómo algunas empresas, y unos ejemplos, unas patentes muy interesantes, de cómo algunas empresas en el mundo han logrado basar su competitividad en el tema internacional a través de propiedad industrial, patentes, y ser muy valiosos en el mercado, ¿no? Entonces, perdón si estoy diciendo muy rápido, pero quiero que veamos muy bien los ejemplos. Creo que ahí se va todas las dudas que estén ahorita pasando por su cabeza y los tecnicismos. Ahí los vamos a poder, yo creo que clarificar más, ¿no? Y bueno, y también, bien, si hay alguna duda, por favor, con mucho gusto se las contesto aquí en vivo, ¿no? Sí, muchísimas gracias, Fer. La idea es que te dejemos presentar y al final de la charla podemos tener una sesión de preguntas y respuestas. Perfecto, muy bien. Pues continuaré y al final platicamos. Entonces, ya de lleno, ¿no? Ya vimos qué es la diferencia entre descubrir e inventar, ya vimos qué es innovación tecnológica, qué es llevarlo al mercado. Más o menos les platiqué un poco de la propiedad industrial, pero pues ahora sí vamos a llegar de lleno, ¿no? Entonces, la propiedad industrial, al final de cuentas, es el reconocer un derecho. Y tiene que ver mucho con el tema legal. Aquí, si hay abogados en la audiencia, yo no soy abogado, lastimosamente no soy abogado, me encanta el área. Siempre digo que soy abogado de closet, no sé, suena raro, pero pues me ha tocado mucho trabajar en ese ámbito, ¿no? Yo no hago ningún tema, digamos, de pelearme por este tema, no soy el experto. Yo me especializo más en la redacción de las solicitudes de patente, en las áreas de biológicas y ciencias de la vida, ¿no? Que incluye el tema de los alimentos. Entonces, pero particularmente es un tema dominado por una ley, ¿no? Una ley la cual nos indica qué se puede proteger, cómo se puede proteger, cuánto cuesta, por cuánto tiempo, etcétera, ¿no? Quienes dictaminan estos, digamos, lineamientos y quienes los ejecutan, en México se llama el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial particularmente porque solamente ve el tema de signos distintivos e invenciones, como comentaba previamente.
Y a nivel internacional lo ve el organismo que se llama el World Intellectual Property Organization o la Organización Mundial de Propiedad Industrial, ¿no? Ellos sí ven temas más, por ejemplo, de otro tipo, como copyrights en temas de software, ¿no? Entonces ellos sí ven el tema intelectual en general, y en México pues tenemos el tema de la propiedad industrial con el INPI, y los temas de derechos de autor con el INDAUTOR, y el tema de variedades digitales con la... Entonces son diferentes, digamos, instituciones, pero para el tema de la propiedad industrial, el INPI es quien nos puede ayudar. Particularmente las invenciones, y ya estoy llegando a invenciones, imagínense que lo que platicaba de inventos, pues es una invención, ¿no? Según la vieja ley, porque pues ya les debo de decir vieja ley, o la ley, digamos, que es ahorita vigente, Ley Mexicana de la Propiedad Intelectual, LPI, menciona que es toda creación humana que parte de una idea que permite en la práctica transformar los materiales en energía para dar solución a un problema determinado y que sea aprovechado por el hombre. Yo sé, yo me quedo igual, ¿no? O sea, ¿qué? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quiere decir? Bueno, básicamente es, pues que no sean descubrimientos, ¿no? O sea, que tengan una aplicación que nos vayan a ayudar a un beneficio en tema industrial, y que en la práctica nos permitan transformar lo que encontramos en la naturaleza, o ya sea la materia o energía, para tener una solución a un problema determinado y que lo podamos aprovechar. Todo este concepto termina en tres grandes ideales, ¿no? Que son los criterios, al final de cuentas, legales y instruidos para determinar si un invento como tal puede considerarse como una invención, ¿sí? Y aquí es donde está como lo gris, pero pues así es como se determina. Digamos que para que pueda ser para que haya una invención, podemos hablar de tres tipos de figuras de protección, pero particularmente las invenciones más, digamos así, valiosas, y ahí lo pongo entre comillas, se protegen a través de la figura de protección que se llama patente. Lo voy a repetir porque luego sí es medio enrolloso. Invenciones. Las invenciones se pueden proteger siempre y cuando cumplan con ciertos criterios a través de patentes, modelos de utilidad o diseños industriales, ¿sí? Voy a hablar ahorita nada más del tema de, bueno, voy a hablar de cada uno y luego voy a dar ejemplos en el tema de los alimentos. Una de las figuras, insisto, que al parecer son las más valiosas, pero pues ahí le pongo, digamos que son las más difíciles de otorgar y por lo tanto tienen un mayor tiempo de protección. Por lo tanto, para mí pues son las más valiosas, ¿no? Porque tienes más tiempo en solamente tú poder usar ese desarrollo que generaste. Y entonces para mí por eso son más valiosas. Pero ahorita van a ver que no necesariamente el tiempo es lo que define el valor de una patente. Es todo un tema, ¿no? Y es un tema de evaluación de activos intangibles, pero en particular la patente tiene que cumplir con tres criterios, que es novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Yo siempre les pregunto, ¿cómo a qué les suena esto, no? O sea, son luego, digamos, definiciones pues sí medio ásperas, medio legales, pero la podemos ver o las podemos entender muy fácil con ejemplos, ¿no? Les voy a platicar primero qué es la definición de cada término. La más, digamos, obvia, le voy a decir la más obvia o la más, digamos que hasta el nombre te lo dice, es el requisito de novedad, ¿sí? La novedad tiene sus definiciones legales, no voy a entrar en ese tema, no, insisto, tampoco soy experto en la ley, pero básicamente la novedad básicamente es que no esté divulgado previamente por ningún medio en el estado de la técnica o del arte, como se conoce, o del arte previo. Insisto, eso es un mundo de palabras, pero básicamente es que nadie más sepa que esto existía antes, ¿no? Así, tal cual. Si se lo enseñaste una vez a tu abuelita y tu abuelita fue y lo publicó al periódico, no es novedoso. Si se lo platicaste a tu primo y tu primo hizo un video en YouTube de eso, no es novedoso. Si tú eres un investigador científico y le publicaste en un artículo científico y pasó más de un año y no dijiste que habías publicado eso, no es novedoso. Entonces, básicamente es que no se conozca básicamente por algún medio, de manera que uno pueda buscar y la pueda encontrar. En el deber ser es que ni siquiera se lo hayas platicado a nadie, ¿no? Pero pues es más difícil de probar. Para poder, digamos, palomear el requisito de novedad,
pues basta con que pues, no lo hayas divulgado, así divulgado bajo ningún medio, ¿no? Si tienen algún desarrollo muy interesante por ahí, que todavía no saben si se va a proteger por patente, modelo de utilidad de diseño industrial, o otra figura que ahorita les voy a platicar muy rápido, que es el trade secret o secreto industrial, mejor manténgalo por ahí y acérquense con alguien que les pueda ayudar a definir la mejor estrategia de propiedad y de protección de la propiedad industrial. Con gusto lo podemos hacer nosotros, hay muchos especialistas también que lo hacen, ¿no? Básicamente novedad, no lo hayas divulgado previamente bajo ningún medio. Me voy a pasar al tercero, que es un poco más fácil de entender, que es la aplicación industrial. Prácticamente la aplicación industrial es que tenga un uso, ¿sí? Para la humanidad o para la gente y que pueda ser replicable, sobre todo. Es decir, que tal cual se protege, tal cual se pueda seguir replicando y se pueda estar utilizando, ¿no? Es muy raro que los inventos, sobre todo, son las invenciones, los inventos, no vengan de una necesidad de resolver una aplicación industrial, ¿no? Normalmente es en esos entornos que se genera la inventiva para uno poder proteger o poder generar este tipo de desarrollos, ¿no? Una mejora en el proceso de cocción de una tortilla, ¿no? Eso pudiera ser el rendimiento, la optimización de los procesos de aglutinamiento en una mermelada, ¿no? No sé. La mejora en las propiedades físico-químicas de tiempo de almacén para una bebida. Digamos, todos esos desarrollos que ustedes hacen normalmente en sus industrias, pues terminan viniendo de una necesidad de un tema industrial, ¿no? Entonces, digamos que tampoco muchas veces me preocupa el que lo podamos, así lo veo yo en la realidad, que lo podamos superar, que lo podamos tener. Entonces, novedad, no se haya divulgado, aplicación industrial que sea replicable, que tenga un uso particular en alguna industria. Y finalmente, es el tercero, que esto si me ayudan a estar conmigo en estos 3 minutos de qué es actividad inventiva, van a poder entender muy fácil como el talón de Aquiles de qué es una patente y qué no es una patente, ¿no? Básicamente la actividad inventiva es el tercer requisito para que alguien te pueda otorgar una patente. La actividad inventiva es, de la definición legal, es aquel, básicamente es la invención la cual no se deduzca de manera obvia por parte de una persona mediana experta o experta en la materia, ¿sí? O que se pueda, o sea, que se pueda deducir de manera muy sencilla, pues. O sea, que alguien que conozca de esos principios técnicos y de esas, vamos a decirlo, de esas industrias, no les sea obvio, ¿sí? Y que no se pueda deducir de manera obvia de lo que ya se conoce previamente. Les voy a decir un ejemplo muy claro. La actividad inventiva, en su momento del monociclo, voy a decir, imagínense que primero se inventó el monociclo y luego se inventó la bicicleta. No era tan obvio que poniendo tal vez dos llantas pudiéramos generar una bicicleta. Para mí no era obvio, ¿no? Pero le hubieras inventado al inventor del monociclo y a la gente que sabe de monociclos y te hubiera dicho es que era obvio que si ponías 2 llantas una frente de la otra, ibas a poder generar una bicicleta. Entonces esa actividad inventiva no existiría. Otro ejemplo, yo no sé de la industria, por ejemplo, vamos a hablar de estos, voy a empezar un ejemplo en la industria alimenticia. Por ejemplo, tal vez para mí no es obvio que poner ácido ascórbico tiene una propiedad en los alimentos, pero para un experto en la materia lo más seguro es que el ácido ascórbico ya se conoce qué hace, qué no hace. Entonces ponerle una formulación y decir que da un efecto esperado, pues no es inventivo. Sin embargo, si da un efecto no esperado, es decir, encuentran una segunda, tercera aplicación o efecto que tiene el ácido ascórbico en una formulación, posiblemente sí sea una actividad inventiva, ¿no? Porque no es obvio para un experto en la materia que el ácido ascórbico hiciera tal cosa, ¿no? Es un ejemplo tal vez muy burdo si quieren, pero pues lo vamos a ver ahorita en los ejemplos con más claridad. Entonces, aquí tengo 4 ejemplos de lo que son patentes en su momento otorgadas, ¿no? Del lado izquierdo tenemos una patente que fue el tema del Golden Bridge. En su momento se otorgó esta patente
para los mecanismos de sustención de puentes colgantes, ¿no? En su momento fue algo muy interesante porque pues digamos, distribución de las cargas en las vigas con acero y la distancia parabólica que existe en esta curvatura de cada pilar, así lo definen en sus cosas muy técnicas, permitió hacer que el puente tuviera esa longitud, ¿sí? Y no era obvio, es decir, no lo podían determinar a partir de lo que se observaba o de lo que se conocía. Si tuvieron que hacer cálculos matemáticos complejos y se llegó a este tipo de estructura óptima para que pudiera tener esa longitud, ese puente, por ejemplo. En su momento, por ejemplo, también tenemos en el lado derecho la primera patente de una licuadora, ¿sí? Para nosotros ya es muy común ver en su casa una licuadora, ¿no? Hasta creo que ya hay gente, bueno, yo por lo general, yo no tengo licuadora, es una locura, ya sé, pero no tengo licuadora, no sé, nunca, la verdad no cocino mucho, pero pues hay gente que ya ni siquiera tiene licuadoras, ¿no? Pero pues algo que sí ves por ahí muy común, y en su momento lo que se protegió, pues fue el sistema del embobinado y la estructura que tenían las aspas, el ángulo de giro, en fin, muchos features o muchas capacidades que le proporcionaban a la licuadora para que pudiera exactamente licuar, ¿sí? Más no moler, más no revolver, licuar. Entonces era una propiedad técnica nueva y es lo que se otorgó, por ejemplo, ¿no? En el caso, por ejemplo, del lado izquierdo abajo, tenemos lo que es un sistema de antena para automóvil, ¿no? En su momento, pues no era obvio, o más bien no era algo común tampoco, que pues poner un sistema de antena para un automóvil que pudiera en algunas, digamos, a través de un mismo dispositivo, obtener la señal AM/FM, una señal satelital, una señal de GSM y GPS, que son protocolos de comunicación pues, que ya ni siquiera se utilizaron en los autos, ¿no? Pero para su aplicación en autos no era algo que se utilizaba, ¿no? Entonces protegieron esa antena multipropósito y la forma en la que la conectaron pues tampoco era obvia, ¿no? Y del lado derecho abajo tenemos pues el amado y odiado por muchos, bueno, yo creo más amado el iPod original, ¿no? Que lo que realmente protegía esta patente es el sistema de scrolling para navegar a través de los menús del iPod, que en ese momento pues no había un sistema similar y pues claro que requirió un trabajo de investigación y desarrollo y la no obviedad para que se las otorgaran, ¿no? Entonces, al resto vamos a ver unas aplicaciones ya en particular de la industria de alimentos, pero para ir aterrizando lo que es cada parte de un registro de propiedad industrial es importante lo vayamos entendiendo. Y con mucho gusto, como comenta Jenny al final, podemos ver todas sus dudas y las respondemos. Una patente, le llamo yo chistosa, pero pues sí se otorgó, fue el método de medio para crear la ilusión antigravidad de Michael Jackson, ¿no? Ya sé, me van a decir, no, pero pues acabas de decir que tiene que ser algo así como que súper guau. Y la verdad es que no, hay muchas patentes que no es que sean súper guau o como a mí me gusta llamarlas, sofisticada técnicamente o tecnológicamente. Simplemente, pues este sistema de antigravedad, así lo voy a llamar, pues entra en la industria del entretenimiento. Pues aplicación industrial hay. Actividad inventiva, pues no es obvio que el poner los zapatos de esa manera pudieran que Michael hiciera ese movimiento, o sea, no era obvio. Y pues novedoso sí, porque de hecho esta patente se reveló pues cuando se publicó y ya Michael tuvo que decir pues, que sí era así, pero muchas veces, en muchos momentos la gente no sabía cómo demonios le hacía porque pues no tenía un arnés o así, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las patentes a mí curiosas o chistosas que por ahí están, ¿no? Ahora viene una segunda manera una segunda figura, y estoy hablando de también más tecnicismos, pero recuerden, no todo se patenta. Sin embargo, la mayoría de las aplicaciones técnicas se protegen. La primera fue a través de la figura patente, que tiene que cumplir con todos estos requisitos. La segunda, o el otro tipo de figura de protección, se llama modelo de utilidad, y la cual, si recuerdan acá, que les expliqué los requisitos,
son los mismos requisitos, excepto la actividad inventiva. Entonces aquí los modelos de utilidad normalmente son mejoras a elementos que ya existen, ¿no?, de manera cotidiana, como por ejemplo, pues, un sistema de frenado para la... Perdón, eso es la figura 3 podemos ver un bloqueo de bicicleta, ¿no? Para que no se te la lleven, pues como el mentado bastón del coche, bueno, para la bicicleta, ¿no? Obviamente es obvio, le va a resultar obvio para un experto en la materia que poner un bloque de metal en forma semicircular en la parte de los rieles de una bicicleta va a bloquear la bicicleta, entonces por eso no puede ser una patente. Sin embargo, sí es un modelo de utilidad porque no estaba divulgado previamente, es decir, tiene una novedad y pues tiene una aplicación industrial. Entonces, si lo describes de manera adecuada, es un modelo de utilidad en producto. Una de las cosas diferentes entre las patentes y los modelos de utilidad es que no hay modelos de utilidad de proceso. Las patentes pueden existir de producto, de proceso o prácticamente de producto, de proceso o de uso. Es decir, el uso nuevo de una invención. En el modelo de utilidad solamente podemos proteger lo que son los productos, ¿no? No podemos proteger procesos porque normalmente los procesos tienen que ver con un tema inventivo. Y ahorita llegamos a una de las cosas que siempre me preocupa en el tema de alimentos, ¿y una receta se puede proteger? Ahorita lo platicamos, es un tema muy interesante. Pero en el tema del modelo de utilidad, particularmente es un producto que no tenga actividad inventiva, o sea, que sí sepamos que se puede deducir para un experto en la materia, y que es una mejora, digamos, una nueva forma, sustancialmente mejorado a lo que ya existe. El lado izquierdo, pues para todos nosotros los godines, ¿no? Un topper, el cual pues incorpora el sistema, por ejemplo, de tenedor, cuchara, etcétera, dentro del topper, ¿no? En su caso, por ejemplo, el despachador de toallitas que todo el mundo utilizaba de los Kleenex, también fue su modelo de utilidad. En fin, sí, el sistema inventado del Teflón, pues también es un sistema de modelo de utilidad. Algo muy interesante que ahorita vamos a ver en las nuevas modificaciones es el tema de la vigencia. Para las patentes a nivel internacional, es que es una época muy interesante porque ahorita ya lo que voy a decir sí vale, pero ya no va a valer. Pero ahorita les explico por qué. Pero ahorita si uno va a registrar algo, la patente tiene una vigencia de 20 años, ¿sale? El modelo de utilidad tiene una vigencia de 10 años, ¿sí? En la actual ley de propiedad industrial del país. Y cabe mencionar, es decir, lo olvidé mencionar, disculpen, que cada registro se tiene que hacer en cada país que uno quiera proteger, ¿sí? O sea, no hay una patente internacional, por así decirlo, es en cada país. Y eso lo podemos platicar en otros momentos, todo un tema de cómo poder internacionalizar tu propiedad industrial, pero bueno, eso es otro tema. Y bueno, y finalmente, recordemos, hablamos de la figura de protección de invenciones a través de la patente. Hablamos ahorita de modelo de utilidad, que no se pueden procesos, solamente se pueden productos, requiere novedad de aplicación industrial. Y finalmente tenemos lo que es la tercera, que son los diseños industriales, ¿sí? Pueden ser, tiene dos subdivisiones, que pueden los modelos industriales o los dibujos industriales, que básicamente a partir de no la más nueva ley, pero la ley vigente, tienen una vigencia de hasta 25 años. Y aquí es donde les digo, para mí lo más interesante es que durará 20 años, ¿no? Porque es el tiempo máximo anteriormente. Disculpen. Pero actualmente la vigencia en México puede ser de hasta 25 años, renovados en periodos de 5 años. Entonces, ¿qué onda, Fer? Pues, ¿no dijiste que las patentes eran las más padres? Sí y no. Les voy a decir por qué. Porque el diseño industrial, a diferencia de los modelos de utilidad y las patentes, protegen la forma tridimensional o la forma bidimensional, en el caso de los dibujos, de los productos, de las invenciones, ¿sí? Recordemos, acá podemos proteger procesos, sistemas novedosos, acá podemos proteger tal vez sí un sistema, más bien un producto, pero digamos que puede ser obvio para un experto en la materia, y acá solamente vamos a proteger la forma de la invención, ¿sí? Al igual que los modelos de utilidad, los diseños industriales, solamente requieren el tema de novedad de aplicación industrial, es decir,
De todos modos, no lo divulgues, no le digas a tu abuelita que vas a generar una nueva forma de un teléfono y pues que sí sirvan para un tema industrial que pueda ser replicable, ¿no? Tengo un ejemplo muy claro, yo no sabían ustedes, pero por ejemplo los Beatles, o bueno, en general acá la mayoría de los autos, si no es que todos, los chasis y las formas de los autos están protegidas a través de un modelo industrial, ¿sí? El modelo industrial protege la forma tridimensional de la invención y dices, ay, pues, ¿para qué lo protegen, no? Bueno, lo protegen porque lo que hacen es que dan licencias hacia los manufactureros de productos en escala como los juguetes. Entonces, pues creo que pueden vender cierta cantidad de juguetes a escala y obviamente también pueden vender varios carros, pero pues venden en volumen muy interesante los juguetes en escala y pues de ahí tienen lo que es una regalía nada más por esa forma, ¿sí? Obviamente que la forma tiene un porqué que pudiera ser protegido a través de una patente y un modelo de utilidad, pero en sí la forma la pueden proteger a través de un modelo industrial, en este caso, ¿no? Un ejemplo muy interesante de los más conocidos pues es la forma de la coca, de la botella de la coca, pues también fue en su momento un modelo industrial. La forma de los celulares o los dispositivos electrónicos también se protegen a través de un modelo industrial. De hecho, una de las disputas más millonarias de lo que fue Apple versus Android fue el home button de un modelo industrial del iPhone 4 contra el 4S o 3S, no recuerdo, de Android, ¿no? ¿Por qué? Porque la forma tenía algo que ver, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y finalmente, la diferencia entre un modelo industrial y un dibujo industrial es que son tridimensionales y estos protegen más los patrones de los temas. Un ejemplo muy claro es, luego mencionaban, es que patentaron, así siempre escuchas, ¿no? Patentaron los diseños sotiles en Francia y los van a utilizar y no sé qué. Bueno, para empezar, pues ya dijimos que no se puede patentar ese tipo de cosas. Sin embargo, se puede hacer una protección. Hay un esquema que se llama protección en la moda que protege, por ejemplo, los patrones de los textiles o de las formas de los vestidos a través de un dibujo industrial. Y eso sí lo pudieras a lo mejor licenciar, ¿no? Es decir, que tú puedes des digamos, una renta de tu propiedad industrial a través de un dibujo y te pudieran pagar. Es complicado porque los patrones en cada textil normalmente cambian, ¿no? Entonces, si es un textil específico, pues sí se lo puedes utilizar. Si va a estar cambiando, pues es complicado, es costoso inclusive estar protegiendo cada patrón. Entonces, cuando escuchen ya las noticias de que protegieron, no sé qué, parece si empiezan a decir patentaron, ya saben que no es cierto, o sea, hay que ver bien qué es lo que están queriendo decir. Y normalmente son, pues sí, en la cultura pop lo ponemos para que tú entres y veas qué onda, ¿no? Pero ya sabemos que no todo se puede patentar, sin embargo, la mayoría de las cosas industriales se pueden proteger de alguna manera. Y bueno, así como les estoy platicando ahorita las figuras que existen en invenciones para proteger, es necesario saber también que no se considera una invención, que es una cosa, y que no es susceptible de registro según lo que ahorita es la ley vigente de propiedad industrial, ¿sí? Voy a empezar por este. No se consideran invenciones entre algunas otras cosas, pero digamos que son como las más importantes. Principios teóricos o científicos. Es decir, si yo quisiera proteger de alguna manera E, o sea, E es igual a mc al cuadrado de Einstein, pues no, porque ya definimos que es un principio teórico científico y eso es un descubrimiento, no es una invención, que platicamos de eso, ¿no? Al igual que los descubrimientos que dan a conocer o revelar algo existente en la naturaleza, ¿sí? Darwin, pues no es que ya patentaba las especies, las describió y las clasificó, pero no las inventó, entonces, por ejemplo, por lo tanto, no las pudo proteger, ¿sí? Esquemas de planes, reglas y métodos para realizar actos mentales, juegos de negocios y los métodos matemáticos, como son principios normalmente científicos y teóricos, tampoco se pueden proteger o no son considerados invenciones. Los programas de computación es un tema muy interesante porque, insisto, siempre la ley va más atrás de los desarrollos tecnológicos. También puedes decir, no, Fer, es que yo tengo un desarrollo, una inventiva que no descubrí que desarrollé, que utiliza inteligencia artificial para detectar los mejores sabores en la formulación de un yogurt. Ok, no, de acuerdo.
Pues si todo se implementa en software y no hay un algoritmo novedoso que resuelva un problema técnico, básicamente es línea de código, y esa línea de código se define como lo que es una obra literaria de software y por lo tanto se protege a través de la Ley Federal de Derechos de Autor, que esa área la ve un organismo que se llama INDAUTOR, ¿sí? Entonces los programas de computación no entran directamente al tema de invenciones. Es un tema muy interesante, muy gris también, que todavía la gente y los, voy a decirlo, los grandes operadores de esas cosas en el mundo están tratando de decidir cómo sí. Pero por ejemplo en Europa se están empezando a otorgar patentes relacionadas al tema de inteligencia artificial, ¿sí? No el código como tal, sino la aplicación, los algoritmos para resolver temas técnicos que cumplan con los criterios de patentabilidad que ya platicamos, ¿no? Entonces, el programa de computación creo que ya en la actualidad hoy se queda corto. Si lo que quieres es proteger el código que hiciste, sí, vete por un derecho de autor. Si crees que hay algo más valioso, pues hay que platicarlo porque pues, puede ser que se pueda proteger con patente, pero en la legislación mexicana, por ejemplo, no aplica, ¿no? Todavía. Formas de presentar información, luego me dicen, oye, ¿puedo patentar esta PowerPoint? No, no, porque ya platicamos, tiene actividad inventiva, no tiene aplicación industrial y no tiene novedad, ¿no? Tal vez novedad sí, si nadie lo conocía, pero ni actividad inventiva ni aplicación industrial. Creaciones estéticas y las obras artísticas o literarias, comentaba. Una pintura no se patenta, una pintura se protege a través de la generación o el registro de la obra, del derecho de autor de quien la generó, ¿sí? No a través de una patente. Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico, diagnóstico aplicado al cuerpo y los relativos a animales. Eso también es un tema gris, pero bueno, especialmente un método de tratamiento quirúrgico es, o terapéutica es, tómese 3 paracetamoles diario durante 5 días. Como eso viene de la ciencia médica y lo que se espera es que la gente pueda tener ese tipo de diagnósticos, de terapias para la generalidad, en México no se pueden proteger. En Estados Unidos las cosas son un poco diferentes, pero en México particularmente no se puede, ¿no? Y lo que se llama la yuxtaposición de invenciones conocidas o mezcla de productos conocidos, su variación de uso, de forma, de dimensiones o de materiales. Siempre me dicen, oye Fer, pues es que tengo una cucharita, una cucharota y una cucharitita. ¿Tengo que hacer una patente de cada uno? No. Las invenciones, los diseños industriales, las patentes, los modelos de utilidad, cuando uno las expresa en el tema de cuando los vas a redactar, no se ponen dimensiones, se pone simplemente la forma y el uso de esas invenciones. Por lo tanto, digamos, los tamaños, pues ya vieron hace ratito, el coche puede estar protegido de la forma del Beetle, tanto para ensamblarlo en la Volkswagen como para vender carros, ¿no? Entonces, no, las formas no se ponen. Y también la cuchara tenedor, pues es una cuchara y es un tenedor y tal vez pueda tener un tema de aplicación industrial novedad, pues pudiera ser un modelo industrial, pero tendríamos que analizarlo, ¿no? No es tan obvio nada más juntar dos cosas. Prácticamente no puedes agarrar una patente y otra patente y juntarlas y hacer una patente nueva. No, así no funciona, no es una invención, porque se puede deducir del estado del arte, ¿no? O sea, que alguien le da dos patentes, lo que hiciste es que las juntaste, pues entonces no son invención. Eso es a lo que se refiere la yuxtaposición de invenciones, ¿no? Ahora, ¿qué no es susceptible de registro? Aquí dijimos lo que es, no es una invención, ¿sí? O sea, esto, aunque pudiera protegerse, pues no es una invención y no se protege por estos medios. Ahora, ¿qué es no es susceptible de registro? Es decir, que aunque pueda ser una invención, la ley no lo puede contemplar como un registro porque digamos, la ley prevé que estas cosas no se pueden proteger, aunque sí pueden venir de un proceso de invención, ¿sí? Principalmente, disculpen, principalmente los procesos esencialmente biológicos para la producción, reproducción y propagación de plantas y animales. Es un método para reproducir chivos, no va a entrar en un tema, mientras sí pudiera ser inventivo, ¿no? No se considera o no puede ser susceptible de registro. Material biológico y genético tal y como se encuentra en la naturaleza. Es decir, yo no puedo llegar, aunque estemos hablando a un nivel molecular, si por aquí hay gente de biotecnología y todo esto, yo no puedo decir voy a agarrar esta planta, voy a sacar el DNA y lo voy a registrar a mi nombre.
o el nombre de mi compañía, porque entonces estamos entrando en el supuesto de que simplemente lo estás descubriendo y lo estás tipificando, lo estás, si quieres, guardando, pero como tal no lo estás inventando, lo estás describiendo nada más, ¿sí? Ahí es un tema todavía muy clavado también de lo de las patentes tecnológicas, hay sus excepciones, y en la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Intelectual posiblemente vaya a haber unos temas más actualizados en ese aspecto. Ahorita lo platicamos, pero básicamente sacar DNA, guardarlo y protegerlo a tu nombre no se puede, no es susceptible a registro. Las razas animales tampoco. Ahí sí no hay mucho que decir, las razas animales no lo son. El cuerpo humano y las partes que lo componen, hace un par de años creo que descubrieron un nuevo órgano del cuerpo, no recuerdo ahorita cómo se llama, pero pues ese, si no sé, lo describieron 50 científicos, para empezar, pues ya no sería novedoso, ¿no? Pero si algún listillo por ahí no lo había revelado y lo hubiera querido proteger a través de una invención, pues no se puede, porque pues no lo inventó, lo descubrió. ¿Sí? ¿Se fijan? Porque por eso hablaba mucho al principio de qué es inventar y qué es descubrir, porque normalmente lo que no es susceptible de registro o no se considera una invención, por lo general son descubrimientos o entran en otras materias de protección. Y las variedades vegetales. Las variedades vegetales como tal tienen su propia tipo de legislación y su tipo de protección dentro, no de la propiedad industrial, sino de la propiedad intelectual. ¿Sí? Ahora, ya casi acabo de hablar de las cosas legales, ya vienen las cosas más interesantes, pero pues sí me gustaría platicar esto con ustedes. Todo lo que platicamos hasta antes de aquí es válido hasta hoy, jueves 9 de julio, ¿no? En noviembre se va a publicar lo que es se llama la nueva Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial. Esta nueva ley digamos, se aprobó y se va a publicar debido a que pues, se necesitan actualizar muchos procesos administrativos, todo esto es muy legal, temas administrativos y actualizar los criterios de todas las figuras de protección ante los estándares internacionales, principalmente con las relaciones del TEMEC con Canadá y Estados Unidos, ¿no? Dentro de los que para mí considero son 5 de los artículos transitorios más importantes, tenemos los siguientes. Esta como tal, recuerdan que les decía que esto pues, se ha actualizado un poco, lo de material biológico, cuerpo humano en las partes que lo componen, bueno, en la nueva ley ya se habla un poco más, dice la prohibición expresa es, no es susceptible a registro, pero expreso, o sea, no está sujeto a interpretación. Prohibición expresa del planteamiento de invenciones que puedan poner en riesgo la salud o vida de las personas o de los animales. O sea, ya se amplió, digamos, esa prohibición, incluyendo las relacionadas con clonaciones de seres humanos. Pues lo digo que siempre la ley va atrás de los desarrollos. ¿Por qué? Pues porque hace unos par de años también ya se empezó a conocer que en China y en otras partes del mundo pues ya hay este tipo de, no voy a decir clonación del ser humano, creo que eso está muy, inclusive en el lenguaje es muy poco técnico, es poco realista, o sea, no se han clonado. Sí se pueden clonar humanos, pero nadie, o por lo menos que sepamos, nadie lo ha hecho, pero aquí ya se adelantaron y dijeron, ¿saben qué? Si van a querer patentar la clonación de seres humanos, olvídenlo, eso no se va a poder proteger. El material genético del ser humano, las técnicas de secuenciación actualmente cada vez son más baratas, entonces hay muchas empresas que empezaron a intentar proteger sets de datos o de biobancos de material genético de las personas. Entonces, pues eso no se va a poder proteger por lo menos en México, porque pues insisto, es nada más extraer y decir que y ponerle un tag que es tuyo, pues eso no es inventivo, ¿no? Ya no hablemos de si es frívolo, ¿no? Simplemente no es inventivo. Entonces lo estás descubriendo, le estás poniendo un nombre. Y la utilización industrial o comercial de embriones humanos, ¿no? Entonces, es interesante que lo hagan una prohibición tan expresa, y aquí ya nos podemos poner medio conspiranoicos si quieres y todo eso, pero el que ya esté en una ley implica que seguramente ha habido precedentes de este tipo de cosas, ¿no? Puede haber, digamos que el avance tecnológico ya nos va a poder permitir
intentar siquiera estas cosas y lo que se dijo es, mira, ¿sabes qué? Ponlo, vaya a ser lo que vaya a ser, ponlo y no se puede proteger, ¿no? Es algo muy interesante. Otra de los artículos transitorios interesantes es la incorporación de la excepción Roche-Volar, ¿sí? Que cuando ves apellidos en estas cosas legales es que alguien se peleó y le pusieron así a los apellidos de los abogados que se pelearon por eso, ¿no? Hay algo muy interesante. Lo que dice esta excepción es que una patente no será oponible a un tercero que importe, venda, use o elabore el producto patentado para efecto de realizar los estudios tendientes a obtener una autorización regulatoria de medicamentos para la salud humana, ¿sí? Esta defensiva estaba prevista en el Reglamento del Insumo para la Salud y ahora apropiadamente ya está en este nuevo artículo transitorio de la nueva ley. ¿Qué quiere decir esto? Y esto ya es más un tema farmacéutico, pero puede llegar inclusive a temas también nutracéuticos, por ejemplo, en el tema de alimentos. Normalmente uno donde más se escucha patentes pues es que el medicamento tiene patente o no tiene patente y pues esa es la diferencia de los costos, ¿no? Lo que hace que un medicamento pueda ser más barato es cuando ya vieron los plazos de lo que dura una protección, una figura de protección de patente en el mundo normalmente son 20 años. Lo que pasaba es que uno como laboratorio de producción de genéricos no podía empezar a hacer investigación o no podía siquiera empezar a solicitar un registro sanitario para poder empezar a vender esos medicamentos en el país, por ejemplo, hasta que no se caducara digamos, el periodo de obtención de la patente de otro país en México, ¿sí? No sé, voy a inventar la aspirina, Poneto, ¿no? Se vence en un mes, yo hasta que no se vende ese mes, no podía empezar siquiera a experimentar o pedirle a Cofepris que me dijera qué onda. Y de hecho hay formas en que Cofepris vincula el sistema de patentes a sus registros para ver que nadie esté usando o haga mal uso de este tipo de propiedad industrial. Entonces, lo que está haciendo esta incorporación, no a mucha gente le gusta, ¿no? Los lobbies farmacéuticos tal vez, pero básicamente es que, pues ahora sí, digamos, vamos a poder empezar a hacer esas pruebas clínicas cercanos o esas regulaciones cercanos al vencimiento de esa patente y ahorrarnos o adelantarnos en el tiempo para poder empezar a investigar desde antes y tener los registros para poder vender ese medicamento antes de que se vence la patente. Ahora, esto se contrapone con la siguiente transitoria, que es algo pues medio interesante y también dices, bueno, pues es justo también. Normalmente, cuando me preguntan, oye, Fer, ¿y cuánto tardo yo en obtener una patente? Digamos que ya vimos que tiene una actividad inventiva, tiene una aplicación industrial y es novedoso. Digo, bueno, en el deber ser, debería ser más rápido que ahora, pero por lo general se tarda de 4 a 5 años en el sistema actual de patentes en el país. Es decir, yo si meto hoy, jueves 9 de julio del 2020, si bien me va, a lo mejor en el 2023 o 2024 o 2025, pudiéramos ya tener una respuesta del instituto para saber si tengo o no el otorgamiento de patente. ¿Qué pasaba? Los plazos previos se consideraban que la vigencia del registro empezaban y duraban desde que se presentaba la solicitud. Es decir, si pasaban 5 años, eran 5 años que mi propiedad ya estaba corriendo. Y si me lo otorgaban en 2025, pues nada más me quedaban 15 años digamos, de vigencia de la solicitud, aunque normalmente deberían ser 20 años, ¿no? Todo lo que hace este transitorio es que, pues, si tú puedes básicamente decir que ha habido una demora no razonable en esta concesión, te den 5 años más. Entonces, pues, de alguna manera estamos diciendo que ahora las patentes pueden tener vigencia hasta 25 años, ¿no? No explícitamente, insisto, no me crean, yo no soy abogado, insisto, pero es lo que estaba investigando, es lo que me he dado cuenta, pero particularmente es lo que implica, ¿no? Que puede ser que una solicitud y por lo tanto un título de patente pueden tener una vigencia de hasta 25 años, ¿no? Básicamente eso es lo que quiere decir
Está bien, está mal, pues podemos platicar, no sé. Yo digo que está bien porque es un trabajo que particularmente a los inventores independientes o pequeños como nosotros, disculpen. Disculpen, permítanme. Sin que estaba. Entonces, de esa manera, pues pudiéramos tener más tiempo el otorgamiento de la solicitud como tal. Entonces, algo interesante también es aumentar la vigencia de los modelos de utilidad a 15 años. Está bien, digo, creo que vamos a encontrar más figuras que llegan hasta los 15 años, porque la inventiva siempre era una barrera. Siempre decían, bueno, pero es que tú vas a ser inventivo. Digo, pues aviéntate por modelo de utilidad. Pues sí, pero nomás son 10 años. Bueno, ya van a poder ser 15 años. Y digamos que se puede equiparar con el tiempo de la protección de una patente también. 20, ahora 15. Y perdonen. Este es exactamente este de acá, ¿sí? 5 años más para las patentes. Ahora, ya entrando en materia de unos ejemplos, que es lo que creo que la mayoría de ustedes quería escuchar, pero bueno, es bueno conocer de los demás temas para entender ya particularmente unos ejemplos de la propiedad industrial en alimentos. No platiqué de una figura, ¿cierto? Que normalmente en la industria de los alimentos se utiliza mucho, y discúlpenme ahí porque no preparé ese material, pero es otra figura que contempla la ley de propiedad industrial que se llama el secreto industrial, ¿no? Y el secreto industrial básicamente es otro tipo de figura de protección, la cual no es necesario que tú hagas una solicitud. Sin embargo, sí puede tener implicaciones si alguien hace mal uso de ese secreto industrial. El secreto industrial es literal, lo ubica en la fórmula secreta de la Cangreburger, pues es la fórmula secreta de la Cangreburger. No la reveles, no la digas, guárdala de manera confidencial a través de mecanismos que nadie pueda llegar a ella. Y básicamente el secreto industrial dura mientras sea un secreto y no se divulgue, ¿sí? Entonces es una fórmula secreta que tú guardas, que nadie tiene por qué conocer porque en ese momento pierde su capacidad de secreto industrial. Y la nueva federal, la nueva ley de protección a la propiedad industrial viene en términos de trade secret. Yo creo que a lo mejor podríamos platicar en otro momento, con mucho gusto, cerca de nosotros los podemos platicar, que complementan la regulación de cómo realmente, más que proteger, hacer, digamos, válidos los derechos de trade secret si alguien más los llega a utilizar o a revelar, ¿no? Entonces, es padre porque antes había una lagunota ahí que nadie sabía bien cómo actuar, y hoy está un poco más establecido. Pero eso pasa mucho con formulaciones de alimentos, con formulaciones de bebidas, ¿no? Obviamente la más famosa, la fórmula de la coca, ¿no? Que pues es un trade secret, nadie conoce su secreto industrial, nadie conoce o no se ha revelado pues la fórmula de la Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Y pero pues ese es un tema de platicar a profundidad, simplemente es otro tipo de figura de propiedad industrial que es bueno que conozcan, ¿no? Ahora, ya en particular, propiedad industrial en alimentos. Tengo aquí algunos ejemplos de, bueno, Jenny y nosotros, digamos, Nutri-J y Bionovation, hemos trabajado mucho, o hemos platicado en el tema de cómo generar, pues, alimentos funcionales, ¿no? O nutracéuticos, qué tecnologías existen alrededor de los mismos. Y en algún momento, pues, hicimos algo que se llama una inteligencia tecnológica, que básicamente es un proceso, parte de la gestión de la innovación tecnológica. La inteligencia tecnológica lo que hace es que, así como la inteligencia de guerra, como la CIA, nos ponemos a investigar las tecnologías que más relevancia tengan a un sector. En específico, ahorita vamos a platicar de tecnologías que se utilizan, por ejemplo, para encapsular alimentos en la industria nutracéutica, ¿no? Entonces, si nunca han visto una patente, normalmente las figuras se ven así. Normalmente esto es como en los países en los que está protegido.
Y normalmente tienen un número que se llama así, que empieza casi siempre por le llaman la homoclave o el número de país, de clave de país, en donde esa patente o esa figura de protección industrial está registrada o está solicitada. El año y luego ya viene el número de como tal de la patente de ese país, ¿sí? Y luego viene el título. En este caso estamos hablando de una patente que trata de una técnica que se llama esferificación reversa. Seguro alguna vez lo han escuchado, ¿no? En este tema de la coctelería molecular y la cocina molecular, que básicamente es hacer esferitas, o el caviar de frutas, ¿no? Son esferas, las cuales permiten dentro de las mismas guardar diversos nutrientes, ¿no? En este caso, para producir perlas gelificadas, ¿no? En este caso, lo que divulga esta patente es un método de un dispositivo, el cual tiene receptores, imagínense como o más bien receptáculos, imagínense como esta fuente de sodas de las cocas de los McDonald's, donde metes el vaso, bueno, ese tipo de dispositivos, los cuales caen de manera controlada según el tipo de esfera que quieras generar a un receptáculo más concentrado de manera automática y los mete a líquidos, en este caso aromatizantes, que son los que trataban de generar ellos para tener un sabor específico en las bebidas, ¿no? Entonces, el aparato hace la dosificación de estos, digamos, voy a decirlo así, jarabes o sabores, los pone en una solución la cual deja caer sobre alginato de calcio y va generando las esferas de manera automatizada. Básicamente tú haces sacar la formulación de lo que quieres a lo que huela o lo que sepa y la máquina al final termina haciendo las esferas. Es una tecnología muy interesante y pues vean la cantidad de países en las que por lo menos estuvo en revisión, si no es que protegida, ya otorgadas, ¿no? Era un tema muy inventivo, el cual se logró, pues al final de cuentas, proteger, ¿no? En la misma, digamos, orden de pensamiento, otro de método para manufacturar microcápsulas con diferentes centros gelatinosos, así le llamaron, ¿no? Esta pues no, si se fijan, está en rojo, esta no procedió, pero pues era una patente interesante porque básicamente te permite generar una microgelatina, es decir, esferas, pero a nivel micrométrico, ¿sí? Los cuales podrán tener más de un sistema, el cual permitiera permanecer dentro de esas gelatinas, ¿no? Entonces, puedes, por ejemplo, ahí meter pues, un beta-glucano, ¿no? Un omega 3, lo que sea, y si lo vas juntando, lo más seguro es que va a permitir que la palatabilidad y el sabor, que normalmente es muy apestoso, muy, ¿verdad? Mi francés, ¿verdad? No conozco bien los términos, pero muy desagradable para el usuario, pues lo pudieras enmascarar en este tipo de microgelatinas, ¿no? Entonces ya las formulabas y las podías poner en alimentos, en bebidas, etcétera, y le iba a permitir que estas microgelatinas llegaran pues, al intestino de la persona y se pudieran nutrir sin que se degradaran, por ejemplo, pues en la boca, ¿no? Por ejemplo. Otro ejemplo muy interesante está pues, ya es de PepsiCo. Lo que trataban de hacer es, básicamente es un sistema como el primero de desferificación reversa, es otro principio, el cual lo que utiliza son, básicamente lo que querían proteger ahí era microencapsular probióticos, ¿sí? A partir del alginato de sodio y de esta manera poderla incorporar también a bebidas y alimentos. Ya saben, los probióticos son estos, que los bacilos, que otro tipo de microorganismos, los cuales dan algún efecto benéfico en la flora intestinal de las personas, por ejemplo. El problema con estos, por ejemplo, voy a decir marcas, creo que no estamos en la tele, pero con un Yakult es que no todos los bacilos llegan a donde tienen que llegar. Muchos se van perdiendo en la acidificación del cuerpo y ya llegan muy pocos. Tienen muchos, están muy concentrados, porque lo que quieres es que lleguen los que más puedan llegar. Aquí lo que hicieron ellos es generar estas pues, microcápsulas
para poder encapsular esos probióticos y no tener que utilizar tantos, sabiendo que pues, si le ponían 3%, 4% de esas cápsulas, esferas van a poder llegar al cuerpo y no gastar tanto en ponerle tantos probióticos, ¿no? Entonces, una patente pues, que sí se otorgó en varias partes del mundo y pues está aún vigente, ¿no? Muy vigente esa tecnología. Ahora, estos fueron ejemplos muy medio burdos, ¿no? De las patentes que pueden existir. Lo que quería hacer, digamos, evidente de estas tecnologías es que muchas veces, y yo en lo particular me incluyo, digo, no, pues es que si es alimento no se puede proteger, ¿no? O no, no hay caso. A lo mejor siempre te dicen, mételo por diseño, por trade secret o secreto industrial. Y la mayoría de las veces sí, o sea, hay que serlo sincero, no, pues no va a cumplir con los criterios de actividad emittiva, novedad y aplicación industrial. Pero con estudios como estos de inteligencia tecnológica, podemos identificar, algo que también hacemos nosotros, podemos identificar pues tendencias tecnológicas de la industria para que ya, digamos, ustedes con sus expertos, tecnólogos y gente de ciencia puedan darle la vuelta o mejorar estos procesos técnicos que existen, ¿no? Entonces, y en ese caso, pues a lo mejor sí generar una propiedad industrial, que normalmente las patentes que más valen están ligadas a un proceso inventivo más fuerte, o sea, donde alguien inventó para ver pues que no fuera tan obvio que poner 3 a la 2 milimolar de probióticos en esta gelatinita de 600 micrómetros es la relación perfecta para que alguien que se tome eso en un refresco, no sé, o en un yogur de 300 mililitros, es exactamente la mejor cantidad para que la persona, por ejemplo, tenga una buena digestión, ¿no? Entonces, pues eso ya es un proceso inventivo, pero también las inteligencias tecnológicas donde encontramos este tipo de soluciones nos permiten, les digo, innovar, o sea, desarrollar nuevas tecnologías basadas en lo que existe y no empezar desde cero. Porque muchas veces nos dicen, bueno, es que yo no tengo la capacidad de un centro de investigación, ¿no? No, pero si investigamos cosas muy relacionadas con tu industria donde podamos encontrar este tipo de técnicas o de patentes, pues ya no tienes que irte desde cero. O sea, ya sabes lo que existe, ya sabes más o menos por dónde va la industria e inclusive pues te podemos dar un poco de guía hacia dónde pudiéramos generar nuevos desarrollos tecnológicos, ¿no? Es algo que hacemos mucho con nuestros amigos de Nutriye y pues es algo que pues, también nos gustaría platicarles con todos ustedes, claro que sí. Y bueno, ya en particular, este tipo de empresas es una tendencia tecnológica que nosotros estuvimos viendo desde 2016, ¿no? Le llaman de muchas formas, que el clean meat, que el lab grown meat, que el non-traditional meat, que, bueno, en fin, el protein-based, lo que sea. Pero básicamente yo le llamo clean meat y es todas las tecnologías relacionadas a la industria de la proteína, digamos, no sacada de un animal. Así lo voy a definir, ¿no? La más famosa es la Impossible Burger, que fue como un hit en los años pasados, particularmente en 2018, porque Jeff Bezos invirtió una buena cantidad en esta empresa, ¿no? Tal vez así que llegaron a cadenas de comida rápida como Burger King y Newcastle, donde básicamente es una carne que sabe como carne, que sangra como carne, pero no tiene carne, ¿no? Está hecha a partir de una patente, la tenemos, pero no se las pongo aquí, digo, para que se queden picados y la busquen, o la podamos encontrar, en la cual te explica cómo esta tecnología funciona, ¿no? Obviamente, también las patentes no vas a poner todo, ¿no? O sea, es importante decirlo, pero más o menos te da una idea de cómo funciona su proceso, ¿no? Y no es una receta, o sea, al final de cuentas no es la receta de la abuelita, ¿no? Es un proceso industrial el cual toma proteínas, eso se los puede decir, por ejemplo, características de la sangre, por ejemplo, y le da esas propiedades a un sistema, pues, vegetal, ¿no? Que es lo que principalmente tiene de inventivo eso. Un ejemplo muy padre de esta industria, que me gustaría platicar con ustedes, se llama Clara Foods. Clara Foods fue fundada por Arturo Elizondo y David Ankel. Arturo Elizondo, me parece, tiene descendencia mexicana. Y básicamente
lo que hacen es lo siguiente, ¿no? Ya tiene que ver más con temas medio clavados, bueno, que mis amigos biotecnólogos entenderán más que yo, y también soy biotecnólogo, pero ustedes saben más que yo de esas cosas. Pero básicamente lo que quieren es sustituir la clara de huevo en diversas industrias alimentarias, utilizando literal la producción de las proteínas que tiene el huevo en elementos sintéticos, o sea, bacterias, levaduras, etcétera, crecerlas como crece una cerveza en un bioreactor, extraer esas proteínas y poderlos tener en los sistemas pues de comida del mundo, ¿no? Pues la gente, pues ustedes saben más que yo en esta industria que esto, pero pues creo que lo que más se utiliza pues es la clara, por ejemplo, para hacer pasteles, ¿no? O toda cantidad de mermeladas. Prácticamente siempre tienen que tener un componente de albúmina del huevo, ¿no? Entonces, esta empresa tiene patentes, es una de las que tiene públicas, y básicamente habla de un método o una composición de producir la proteína del huevo, de la clara del huevo, ¿no? De manera sintética. Entonces, son tecnologías muy interesantes que cada vez están dominando más o van a dominar más el mercado, y sabemos que para allá la industria de alimentos internacional, incluyendo los nutracéuticos, que es, pues claro, aquí Nutrillas son los buenazos para este tipo de bebidas nutracéuticas y funcionales, pues para allá va la tendencia, y las inteligencias tecnológicas que están basadas en investigación de patentes nos pueden ayudar a encontrar pues qué está haciendo la competencia, para dónde va el mercado, y cómo innovar sin inventar desde cero, y digamos, inclusive proteger, en dado caso que haga algo, haya forma de proteger algo que desarrollemos, o que desarrollen pues, a través de estas herramientas, ¿no? Entonces, pues nada, es toda mi charla. Los invitamos a que nos sigan ahí en la página y en las redes sociales como Bionovation. Y pues aquí tengo mi correo por si hay alguna duda. También con Jenny, con mucho gusto. Siempre los podemos atender, y para nosotros es un placer platicar con todos ustedes. Excelente, Fer. Muchísimas gracias. Creo que nos diste una clase, una conferencia súper completa. Esto es bien interesante para las empresas de la industria de alimentos y bebidas que requerimos hacer alguna estrategia, ¿no? Para proteger nuestros productos, nuestras invenciones, y pues saber que no solo existe la figura de patente, sino que podemos proteger una mayor cantidad de figuras y elementos que desarrollamos. Así es. Pues, nos preguntan en redes sociales, ¿cuál es el valor de proteger tus desarrollos tecnológicos con la propiedad industrial? Sí, wow, es una pregunta muy, muy compleja de responder, pero es muy claro. Siempre se dice, la propiedad intelectual es de quien la protege, ¿no? Ya, por no protegerla per se, ya estás perdiendo porque alguien más lo pudiera hacer, ¿no? Claro, ya vimos que no es tan fácil, no es tan trivial, pero alguien más lo pudiera hacer. Entonces, de entrada desde ahí, pues estás perdiendo valor. Ahora, les comentaba al inicio de la plática que la propiedad industrial, por eso se llama propiedad industrial, si lo quieren ver así, es como un activo más de la empresa. Entonces, el no tener protegido, imagínense, estar operando en su planta que no tiene, vamos a decir, si ustedes compraron el terreno, compraron la bodega y no tienen escrituras, pues el día de mañana llega un ejidatario y te quita, ¿no? Entonces es más o menos eso, ¿no? El proteger es valorizar tus activos intangibles, se llaman activos intangibles, a través de lo que te ha costado a ti desarrollar las cosas que tienes. Y eventualmente, que es una especialidad que, bueno, también sabemos, puedes evaluar esos activos intangibles, ¿no? Tú le puedes poner un valor monetario a esos activos, a una patente. O sea, las patentes valen per se, porque como platicamos, abarcan ciertas áreas de los mercados cuando te las otorgan, ¿no? O sea, nadie más puede hacer coca, nadie más puede hacer, por ejemplo, estas claras de huevo que les platiqué ahorita. ¿Sí me explico? Entonces ustedes tienen el protegerla y eso, y después evaluarlo y meterlo, por ejemplo, a tus libros corporativos como tal, pues es muy valioso. Y el dinero que te puede generar, por ejemplo, de generar licencias,
que eso ya entra mucho en el tema de transferencia tecnológica. Tú proteges y dices, bueno, pero yo no, o sea, sí, me voy a proteger a Rusia, pero pues en Rusia, o sea, es una tecnología muy interesante, muy padre, y puedo explotar aquí en México, ¿no? Pero ¿por qué me voy a ir a Rusia, no? Pues muchas veces sabemos que los mercados son internacionales. Podemos generar algo muy interesante que aplica aquí, funciona aquí, y proteger allá para dar licencias de uso y que empresas en otras partes del mundo puedan utilizar tu tecnología y a ti te paguen, o sea, literal se convierte en oro, te paguen por utilizar esa tecnología en otras partes del mundo, en donde a lo mejor pues, tú no tienes interés o no puedes llegar allá, lo que sea, pero que tu tecnología pueda ser explotada en otras partes del mundo, pues literal se convierte en dinero, ¿no? Entonces creo que ese es el valor de proteger todo esto. Protegerlo bien, ¿no? Porque luego también eh, una buena estrategia vale más muchas veces, vale más muchas veces que te digan una buena estrategia de lo que sí y lo que no vale proteger, para sacar más provecho de esa protección y encontrar esos activos intangibles que a lo mejor ni sabes que tienen, ¿no? Muchas veces el Claro. mexicano es súper inventor, súper inventivo. Lo que hacemos son unas cosas que son auditorías de propiedad industrial donde vamos, platicamos, interrogamos y y hay veces sorprenden los industriales, ¿no? Wow, yo no sabía que tenía esto y que se puede proteger. Sí, ahí está, y lo sabes tú, lo sabe tu gente, pero nada, hay que ponerlo en papel y que pues, tenga aquí el título que es tuyo, ¿no? Claro, claro, Es la por manera de supuesto. protegerlo. Bueno, por acá tenemos también otra pregunta. Nos comentan si existe algún organismo o instituto internacional que pueda registrar una patente a nivel mundial. Sí, es otro, eso nos daría para otra charla, pero sí, muy rápido te platico. Lo que existe son, digamos, el INPI es la oficina, digamos, de patentes mexicana, ¿no? O de invenciones mexicanas. La WIPO, como les comentaba, es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y ella rige a las, o vamos a decir, sí, pues rige o, digamos, organiza, más que nada organiza criterios, leyes y todas las cosas en otras oficinas en otras partes del mundo. Lo que hace la WIPO es que genera cosas que se llaman convenios, ¿sí? Convenios en materia de patentes a nivel internacional. El convenio más, o el tratado más conocido son dos, el Convenio de París y el APCT, o el tratado ¿cómo se llama? Patent Cooperation Treaty, o el Tratado Cooperación de Patentes, el cual te permite no ir a proteger, o sea, no con un registro proteges todo el mundo. Lo que haces es que, por ejemplo, puedes, vía ese convenio, generar digamos, apartar en el tiempo hasta 30 meses para llegar a cada una de las oficinas de protección de diferentes países donde te interese proteger. Pero forzosamente tienes que ir, o sea, de la PCT puedes bajar, que se llaman fases nacionales, es un tema muy técnico, pero puedes bajar a cada oficina de patentes, por ejemplo, la canadiense, la europea, la española, donde tú sepas que hay un interés comercial por su tecnología, proteger ahí y de esa manera poder, ya que esté protegida, y dar licencias. Entonces, no es que haya una patente internacional, hay convenios que rige la WIPO y las oficinas de patentes nacionales con las cuales puedes generar muchos registros en varias partes del mundo. Es lo que existe. Excelente, muy bien. Tenemos también por acá otra pregunta. Nos preguntan, cuando uno tiene una patente y hace pequeñas modificaciones, ¿se tendría que volver a patentar? Una pregunta muy interesante. Recordemos que la figura de patente cumple con tres requerimientos: actividad inventiva, novedad y aplicación industrial. Para que podamos generar una patente nueva, tendríamos que superar el criterio de actividad inventiva, ¿sí? Si esa modificación es lo suficientemente suficiente para que superemos la actividad inventiva, pudiéramos generar una nueva patente. De lo contrario, puede ser que si no es si no es tan sustancial, puede ser que no nos otorguen una nueva patente, ¿no? Entonces, es caso por caso, tendríamos que ver el caso,
Y en experiencia, por lo general, modificaciones pequeñas, es decir, que una cantidad, que una revolución, que un grado, no son lo suficientemente importantes para que te puedan otorgar otra patente. Esa es mi experiencia. Por eso es bueno, importante hacer muy bien la redacción desde el principio y en el momento oportuno. Yo siempre les digo, si tienes entre el 80 y 90% de que lo que vas a proteger ya funciona tal cual lo tienes, es tu momento de proteger. Si no, espérate que lo tengas lo suficientemente bien, digamos, formulado, procesado, lo que tú quieras, para que la patente pues, pueda tener esta protección, esta vigencia que esperamos, ¿no? Sí. Ok, excelente. Y oye, Fer, ¿hay algún trámite que se tiene que hacer ante el INPI para proteger un secreto industrial? Miren, les voy a ser bien sincero, yo no soy experto en secretos industriales, pero de lo que sé, me parece que lo que tienes que hacer nada más es no revelar el secreto. O sea, realmente es un tema totalmente contractual en el cual tú generas este tipo de secretos, contratos en los que se establecen esos secretos, temas contractuales, dispositivos, cómo los protege y todo eso, y de esa manera pues ya lo tienes como un secreto industrial. Me parece que la nueva ley ya vienen mecanismos más específicos para este tema. Sería muy padre, voy a investigar un poco más para poderles tener una respuesta más certera, pero sí, la nueva ley ya prevé como unos mecanismos más fuertes para poder tener una mejor protección de este tipo de figuras. Excelente, muchísimas gracias, Fer. Pues bien, creo que hemos llegado al final de esta charla. Fer, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y por la información tan completa que nos has compartido el día de hoy. Ha sido un placer, un honor tenerte con nosotros y que nos hayas compartido este material. Muchas gracias a ti, Jenny, y a todos. Sí, gracias a nombre de Nutriye, de todo el equipo de Nutriye, de nuestros aliados estratégicos, All Biotech, Bioemprendiendo y el Colegio Mexicano de Nutriólogos. Te haremos llegar un diploma en agradecimiento por compartirnos un poco de conocimiento y pues seguimos en contacto, nos vemos en nuestro próximo webinar. Gracias a todos. Gracias. Bye. Bye, bye.